COVID-19 es una enfermedad infecciosa y como infección es un punto importante a entender que uno de nuestros sistemas tendría la utilidad para poder controlar la misma. A diferencia de otras enfermedades como la diabetes, la hipertensión o el cáncer, la respuesta inmune tiene un rol importante y protagónico en el manejo, control y sobre todo en evitar la infección por COVID-19. ¿Es posible incrementar la acción de nuestro sistema inmune? En una reciente publicación dada este 28 de enero 2022 en la revista Nature Medicine, investigadores habrían encontrado que es factible incrementar la respuesta inmune contra Omicron al tener nuestro sistema inmune activo frente a este virus. ¿Cómo podemos nosotros incrementar a nuestro sistema inmunológico para tener una mejor protección frente a Omicron? En este video vamos a compartir esta investigación y lo más importante, vamos a brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola a todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente investigación dada este 28 de enero 2021 en la revista Nature, en donde los investigadores habían encontrado que exponer a nuestro sistema inmune 3 veces a COVID-19 incrementaría las defensas frente a la variante Omicron. Una investigación bastante importante que nos daría pautas para cómo nosotros podemos incrementar nuestra respuesta inmunitaria. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante para que nosotros podamos entender cómo estar protegidos frente a la enfermedad COVID-19 es tener en cuenta a qué categoría de enfermedad pertenece. Las enfermedades que son una condición que altera el equilibrio o la homeostasis o la salud de una persona o individuo pueden caracterizarse por su tiempo de producción, por los daños que causan o sobre todo por el sistema que afectan. Tenemos en ese sentido enfermedades crónicas que pueden ser de origen infeccioso y enfermedades que son de origen no infeccioso. Enfermedades como la hipertensión, la diabetes, el cáncer, la insuficiencia renal entran en el cuadro de enfermedades crónicas no transmisibles. Por otro lado, las enfermedades causadas por el virus, por las bacterias, por los hongos y por algunos protozoarios entrarían dentro de las enfermedades transmisibles. COVID-19 es una enfermedad transmisible. Es una enfermedad infecciosa causada por un virus, el cual pertenece a la familia de los coronavirus y estaría causando una enfermedad de carácter global, por lo cual se ha denominado pandemia. Un punto característico en las enfermedades infecciosas es que su control se va a dar gracias a la respuesta inmunitaria. La respuesta inmunitaria es un conjunto de acciones que se dan por un sistema importante en nuestro organismo que se conoce como el sistema inmune. El sistema inmune, al igual que otros sistemas en nuestro cuerpo, tales como el sistema respiratorio, el digestivo, el nervioso, está formado por un conjunto de órganos, tejidos y células que tienen con el objetivo de poder preservar y mantener la estabilidad en un ser vivo de agentes nocivos o extraños. A ello se le conoce como respuesta inmune, al proceso mediante el cual el sistema inmunitario nos protege o ayuda a defendernos o superar una enfermedad infecciosa. Es por ello que, entendiendo que COVID-19 es una enfermedad infecciosa y entendiendo que el sistema inmunitario tiene un rol protagónico, la pregunta es cómo nosotros podemos estimular a nuestro sistema inmunitario para defendernos de COVID-19, sobre todo del avance de la variante Omicron. Y esta respuesta estaría dada por una investigación que ha sido publicada este 28 de enero en la revista Nature. En esta investigación que han realizado científicos de Alemania, se indicaría que 3 exposiciones
a la proteína espiga o proteína S del SARS-CoV-2 por infección o por vacunación provocan una inmunidad neutralizante superior a todas las variantes de interés. Una situación bastante importante. 3 exposiciones de nuestro sistema inmune a las proteínas del coronavirus, en especial a la proteína espiga o la proteína S, estimularía una fuerte respuesta inmunitaria. Este es un punto muy importante a tomar en cuenta. Nosotros debemos conocer que la forma de presentar al virus a nuestro sistema inmunitario se puede hacer de 2 maneras. 1, a través de una infección, y 2, a través de la vacunación. Recordando que las vacunas tienen parte de lo que significa el virus para que nuestro sistema inmunitario lo reconozca. En relación a este artículo, es importante que este trabajo, que ha sido publicado por expertos y sobre todo investigadores alemanes, ha dado respuesta a la pregunta de cómo se puede educar al sistema inmunitario. Una pregunta que muchas personas se hacen. ¿Es factible educar al sistema inmunitario? Y la respuesta es sí. Y esto estaría dado sobre todo por el trabajo que ha sido publicado este 28 de enero de 2022. A medida que va avanzando la campaña de la tercera dosis de la vacuna contra COVID-19, se está escuchando sobre todo la posibilidad de una 4ª dosis. Sin embargo, estaremos nosotros programados para solo recibir dosis de refuerzo. Los científicos de Múnich acaban de demostrar que el sistema inmunológico es capaz de neutralizar a la variante Omicron tras un total de 3 exposiciones a la proteína viral espiga S del coronavirus. El trabajo, que fue publicado este 28 de enero en la revista Nature Medicine y realizado conjuntamente con científicos alemanes, habría demostrado de cómo se puede educar al sistema inmunológico para que luche contra Omicron y otras variantes. Según los resultados, 3 exposiciones a la proteína viral S o espiga conducen a la producción de anticuerpos neutralizantes contra el virus y de alta calidad. Estos resultados de anticuerpos de alta calidad se unen a la proteína S o espiga del coronavirus con mayor fuerza y son eficaces contra la variante Omicron. Esto se aplica a las personas triplemente vacunadas, a las personas que se han recuperado de COVID-19 luego de tener 2 vacunas, o a las personas doblemente vacunadas que luego se infectaron por COVID-19. Importante el número a tomar en cuenta. La exposición a 3 veces las proteínas del SARS-CoV-2 estimula a la respuesta inmune para producir anticuerpos neutralizantes de alta calidad. Esto es muy importante. Es por ello que las personas que se vacunaron con 2 dosis y se infectaron de COVID-19, o las personas que tienen 3 dosis de la vacuna, o las personas que tuvieron COVID y luego recibieron sus 2 dosis, estarían con una respuesta inmunitaria educada y sobre todo que puede hacerle frente a la variante Omicron. Una investigación bastante importante que nosotros debemos considerar. Para la investigación identificaron a personas que habían contraído SARS-CoV-2 durante la primera ola de la pandemia en 2020. Las compararon con un segundo grupo que no se habían infectado. Posteriormente se ofreció a ambos grupos la vacunación con la vacuna BioNTech Pfizer y fueron sometidos a un seguimiento durante casi 2 años. La cohorte comprendida de 98 personas recuperadas y 73 personas sin infección previa permitió hacer un análisis. Ello permitió que los investigadores evalúen la concentración de anticuerpos contra la proteína viral espiga y demostraron que 3 exposiciones de las proteínas virales al sistema inmunitario ayudarían a crear anticuerpos bastante fuertes y neutralizantes. Investigación bastante importante donde se revelaría que sí es factible educar al sistema inmunitario. Nosotros podemos educar al sistema inmunitario y la necesidad de tener una tercera dosis o las personas de tener dosis de refuerzo después de superar COVID-19 es una situación que debe ser considerada.
Los expertos indican que esta situación estaría sobre todo respaldando la necesidad de las dosis de refuerzo. Es importante que nosotros tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una investigación bastante importante. Es factible educar al sistema inmune para protegernos contra COVID-19 variante Ómicron. Dentro de la categoría de la enfermedad COVID-19, esta se encuentra en las enfermedades transmisibles, conocidas como enfermedades infecciosas. Un rol importante en estas enfermedades lo cumple el sistema inmunitario, el cual va a ser el sistema que va a permitir contener, controlar y superar una enfermedad infecciosa. Una reciente investigación dada este 28 de enero 2022 daría respuesta a una pregunta: si es factible que nosotros podamos educar al sistema inmune frente a las infecciones. Un artículo publicado en la revista Nature Medicine habría indicado de que investigadores alemanes habrían encontrado que la exposición 3 veces de proteínas virales a nuestro sistema inmune generaría anticuerpos neutralizantes y de alta calidad, situación que podría ayudar a contener la pandemia y sobre todo el avance de Ómicron. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.